Te diriges al trabajo, a la escuela, al súper, a una fiesta incluso, o vas de viaje y tienes que tomar cierto número de transportes o incluso subirte en un avión. Empiezas a sentir una sensación de que algo te va a pasar. Entonces, esta sensación de algo me va a pasar me empieza a poner un poco inquieta, es que a lo que le podemos llamar intuición muchas veces es ansiedad. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la primera emisión de la Nota Científica, el podcast. Mi nombre es Gerardo López y el día de hoy me complace presentar esta iniciativa que tiene como principal objetivo la divulgación científica de múltiples actores en el área de las ciencias sociales y humanidades. Sin más que decir, el día de hoy aperturamos esta emisión con una invitada experta en el área de la sociología de la salud, a la maestrante Montserrat Márquez Jiménez. ¿Qué tal, Montserrat? ¿Cómo estás? Hola Gerardo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, ya estamos aquí listos, súper listos para iniciar con esta charla. Cabe resaltar que Montserrat es beneficiaria del Programa Nacional de Posgrados CONACYT del Centro Universitario UAMX Nezahualcóyotl y nos trae una charla titulada Una sociedad con miedo, cuídate de la agorafobia. En este sentido, Giselle, platícanos en 10 segundos, que es el gran reto. ¿Qué es la agorafobia? Desde una perspectiva social, la agorafobia es algo que se construye socialmente a partir de las interacciones sociales de las y los actores, que obviamente como paciente también se desenvuelve en su mundo de vida y a partir de ahí empiezan a entretejerse estas relaciones sociales y de tal modo que se crea la agorafobia. Ok, interesante. Una de las dinámicas de este podcast, déjame decirte, es creemos una atmósfera para que nuestros radioescuchas, nuestra gente que nos sigue, comprenda poco a poco el tema central. ¿Qué es la agorafobia en un aspecto práctico? Primero que nada, muchas gracias. Hola a todas, a todos, a todos. Gerardo, muchas gracias por la oportunidad. Para ponerlos en contexto y adentrarlos en esta atmósfera, permítanme decirles que la agorafobia es estudiado al ser un trastorno mental desde una perspectiva clínica, es decir, que tanto la psiquiatría y la psicología son las amplias áreas dominantes para estudiar la agorafobia. No obstante, la sociología de la salud también ha hecho sus aportaciones a partir de diferentes enfoques. Me explico. Una de ellas es que al construirse la realidad socialmente, también las enfermedades mentales pueden construirse socialmente considerando las interacciones sociales, la cultura, el contexto histórico en el que se está viviendo y también el significado que cada persona le da a sus vivencias. Por ejemplo, desde una perspectiva sociológica nos adentramos directamente no en la mente de la persona que tiene agorafobia, sino en cómo esas experiencias sociales influyen en el desarrollo de un trastorno mental. Y a partir de esas experiencias sociales se van desarrollando conductas y también unas respuestas para poder desenvolverse en la sociedad. Ocupan un lugar en la sociedad como personas, en este caso, enfermas. Ok, muy bien. Eh, Creo que es un tema que platicábamos en un principio cuando empezábamos a planear esta charla, que está muy ad hoc a a estos padecimientos, a estos trastornos que se ven, que se viven en pleno siglo XXI. Te pregunto rápidamente, Montserrat, ¿cómo identificar si una persona se encuentra pasando por un cuadro de agorafobia? ¿Hay algunos signos y síntomas o cómo lo podemos identificar? Hay muchos signos, muchos síntomas. Si nos vamos al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales en su quinta edición, ahí nos vamos a encontrar cuál test de revista, qué síntomas, si tienes esto, si tienes el otro o aquello, y es como un checklist. Pero bueno, para ponerlos en términos muy prácticos, imagínense que un día van en la calle y desempeñan sus actividades con naturalidad. Te diriges al trabajo, a la escuela, al súper, a una fiesta incluso, o vas de viaje y tienes que tomar cierto número de transportes o incluso subirte en un avión. Empiezas a sentir una sensación de que algo te va a pasar. Entonces esta sensación de algo me va a pasar me empieza a poner un poco inquieta, es que a lo que le podemos llamar intuición muchas veces es ansiedad. La agorafobia tiene esa característica, que tiene a mucha ansiedad y mucho miedo. Entonces,
Al dirigirnos a ese lugar en específico, empezamos a tener esto de tengo miedo, como que siento que algo me va a pasar, tengo una sensación como de ahogo, algo me está vibrando raro, etcétera, etcétera. Al enfrentarnos a esa situación es cuando entonces empezamos a sentir algo muy desagradable y esto que obviamente hay que entender que la ansiedad y el miedo nos funcionan para tres cosas, para sobrevivir, para huir o para paralizarnos. Entonces, vamos a poner en un contexto, nos dirigimos en un transporte escolar hacia nuestra institución y empezamos a tener sensación de ahogo, que nos dan palpitaciones o tenemos taquicardia, nos sudan las manos, tenemos mareo, ganas de vomitar. Entonces empezamos a tener un malestar general y muy intenso. A ese malestar general y muy intenso se le considera o puede o no necesariamente manifestarse como ataque de pánico en las personas con agorafobia y al otro día puede ser lo mismo, la misma situación. Entonces, quien padece, empieza a desarrollar agorafobia, dice, es que entonces si paso por ese lugar, me va a suceder eso. Si voy a este lado, si tomo esa ruta, si tomo ese transporte, me sucede. Y en consecuencia, ¿qué hace? Empieza a desarrollar conductas que le den seguridad. Cabe destacar, por ejemplo, no salir solo o sola a la calle, porque una característica de la agorafobia es que se desarrolla en lugares en donde la ayuda no se encuentra disponible porque no vas con compañía, o bien el escape puede ser difícil o imposible. Tiene combinaciones entre claustrofobia, al estar en espacios cerrados, pero también justo como lo menciona, de ágora, de un espacio abierto. Y es muy importante mencionar que al desarrollar estas conductas de seguridad empiezan a salir con otras personas para sentirse acompañadas como si fueran amuletos de la suerte. Salen con dulces, con agua, con el celular al 100% de batería y si se pudiera al 200 también se saldría al 200% de batería. Y a estas conductas se le llaman conductas de seguridad. Si bien un diagnóstico tiene que ser dado por un psiquiatra o en primera instancia puede ser por un psicólogo quien determina que es necesario asistencia psiquiátrica, muchas personas, al menos en la tesis que yo encontré, te voy adelantando un poco, todas las personas encontraron su diagnóstico a través de Internet. Entonces, buscando tal cual, ¿por qué tengo miedo a salir a la calle? Cada vez que salgo a la calle siento que algo me va a pasar, que me voy a morir y es la sensación tan desagradable que las personas con agorafobia terminan recluyéndose tristemente en sus casas como una respuesta a evitar el miedo, a evitar estas situaciones. Entonces se recluyen en sus casas y empiezan a mermar sus procesos de sociabilización. Ok, sin duda alguna es un proceso bien complejo, como lo acabas de comentar. Entendamos, por ejemplo, que este tipo de padecimientos comúnmente pues son ocupados por las áreas de las ciencias de la salud, la psicología, pero es interesante también cómo otras disciplinas ahorita que está de moda, bueno, no está de moda, sino que se ha estado utilizando mucho la multidisciplinariedad. Yo te pregunto, a diferencia de la psicología o estas áreas de las ciencias clínicas, la sociología, ¿cómo aborda este tipo de fenómenos? La sociología de la salud en concreto, el paradigma o la visión de la construcción social de una enfermedad mental nos dice que a través de las interacciones sociales es que una enfermedad se construye, que si bien puede existir, que no es una posición negacionista, sí pueden existir factores genéticos, cerebrales, neuronales, puede existir eso, es el entorno social el que determina potencialmente si una enfermedad o un trastorno mental se detona o no. Entonces, la sociología dice, ok, no nos vamos a adentrar a la parte de la mente, vámonos por este lado, los procesos y las interacciones sociales, el entorno, el contexto, la historia de vida de esta persona, qué fue lo que les pasó para que estas personas se consideren enfermas. ¿Por qué si ambas personas tienen miedo, por qué una desarrolla agorafobia y por qué otra no? Se va más al fenómeno, de hecho, no lo ven como en la sociología, no vemos como enfermedad en sí mismo, lo vemos como malestar.
No seré yo la que haga en ese momento una encuesta al respecto, pero la sociología sí se adentra en cómo el contexto social, en particular la sociología de la salud, se enfoca en los determinantes sociales de la salud, como hasta la clase social, la cuestión de raza, el género, el contexto sociocultural determina muchísimo la forma en la que una persona enferma e influye directamente el proceso salud y enfermedad. Es decir, que a pesar de que la agorafobia puede existir tanto en hombres como mujeres, no se viven las mismas circunstancias, porque ya más adelante te comentaré entre los hallazgos que he encontrado, cómo ha sido bien interesante el que a pesar de ser que todos reciban una etiqueta, porque de eso también va la sociología de la salud, no pone etiquetas, entiende experiencias. Y a partir del entendimiento de esa experiencia es como construye un fenómeno más allá de tienes que encajar con esto que dice una lista clínica, tienes que encajar con este diagnóstico y en consecuencia tienes que actuar como tal, como una persona enferma. La sociología dice, si bien pueden tener un diagnóstico, pero un diagnóstico no define a una persona. Lo que puede llegar a definir las circunstancias de una persona son los fenómenos sociales que lo rodean. Entonces, ahí es cuando la conversación y la discusión se enriquece desde ambas partes, no están peleadas, son conocimientos complementarios. Podríamos decir que somos los primos de la medicina social y a partir de ahí, bueno, generamos debate y conversación al respecto. Así es, sí, es bastante importante sobre todo hacer ese llamado que efectivamente no hay como que disciplinas contrarias unas con la otra, sino simplemente las disciplinas tienen esa empatía, esa capacidad de adaptarse a distintos métodos que hasta cierto punto suelen ser como complementarios, ¿no? Digo, al final de cuentas, la ciencia tiene su mismo objetivo, independientemente de qué disciplina sea, todos tenemos el mismo objetivo. Perfecto. Ahorita que mencionabas esas historias de vida, que me parece que, híjole, te has de encontrar bastantes temas. Te pregunto, conforme te fuiste adentrando a esta investigación, ¿qué casos te has encontrado? ¿Qué detalles, qué bemoles has identificado? Y asimismo, ¿cómo has podido abordar este tipo de fenómenos? Pues abordarlos con muchísima cautela, porque al ser enfermedades o al ser personas que tienen una condición mental, al compartirte su historia de vida, fíjate que es bien interesante cómo te comparten dolencias y te comparten temores que a lo mejor ni hasta sus terapeutas, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, no les han tenido esa confianza. Me explico. Obviamente uno de los efectos más devastadores de la agorafobia no solo es el confinamiento voluntario en sus casas, sino también la pérdida de oportunidades. Y muchas de las personas, si no es que en unanimidad a quienes entrevisté que fueron mujeres, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que ningún hombre se animó a participar. Pacté entrevistas con hombres, sin embargo, a la mera hora, pues decidieron no participar, lo cual es completamente respetable. Me acerqué a ellos y a ellas a través de grupos de Facebook que están administrados y diseñados para personas que tienen agorafobia. Les extendí la invitación, tuve un contacto inicial y ya desde ahí te vas dando cuenta cómo hay historias muy diferentes. Eh, Se acercan quienes solamente tienen ganas de expresar su malestar, quienes necesitan ser escuchadas, escuchados, porque piensan que ya no hay escapatoria para esto, porque consideran que es lo más catastrófico. De entre las cosas que me encontré y que me llamaron la atención, por supuesto, es justo que la falta de oportunidades limita que tengan un acceso a servicios de salud para tener un tratamiento óptimo y acorde a sus necesidades, porque si no trabajan, no tienen seguridad social. Y si no tienen seguridad social, ¿cómo van a poder acceder a un psicólogo, a un psiquiatra? Luego los servicios de salud son muy espaciadas, las citas, los medicamentos, bueno, en algunas ocasiones es difícil conseguirlos debido al desabasto en el que nos encontramos de ciertos medicamentos. Entonces, estas personas que son, en palabras de lo que la doctora Teresa Ordorica diría, son usuarias y usuarios expertas y expertos por experiencia, se ayudan a través de estos grupos de agorafobia
y no solo están en Facebook, también están en WhatsApp, se ayudan, intercambian experiencias y a partir de ahí crean una comunidad que dicen, bueno, tenemos esta condición, ¿cómo nos apoyamos? Y es bien interesante cómo crean redes dentro de este mundo de vida y cómo crean a partir de estas relaciones interpersonales lazos, lo cual me pareció fascinante, no solamente el poder de este tipo de sociabilización a distancia, sino también cómo las redes sociales tienen un papel determinante y súper importante en las personas que tienen agorafobia, porque no solo llegan encontrando un diagnóstico a través de Internet, como te comentaba, también encuentran personas que comparten sus mismas experiencias, van en busca de apoyo, hay quienes tienen más interacciones en los grupos que otras, pero ahí están, ¿no? Ahí está el apoyo, estas palmaditas de ánimo, entonces esto es bien interesante porque es un campo muy fértil para la sociología, hay algo que la parte psicológica a veces ignora, ¿no? Estos procesos de socialización y, bueno, ¿cómo los abordé? Las entrevistas, para no desviarme tanto de la pregunta, las entrevistas fueron abordadas con mucha cautela, fueron de entrada les hice llegar un consentimiento informado con todo lo necesario para que se sintieran lo más seguras para participar, les resolví todas las dudas que tenían, y abordé el protocolo de angustia para la investigación cualitativa, que básicamente se trata de estar todo el tiempo monitoreando a través de la observación directa las sensaciones de estas mujeres y en el momento en el que ellas se sintieran al externar, como te digo, información tan sensible y de carácter pues privado, no so, e íntimo, me atrevo a decir, porque como te decía, varias de ellas me decían, es que esto no lo he contado a nadie, lo cual ya te da como investigadora, pues te compromete todavía aún más con respetar la historia y al pie de la letra plasmar sus experiencias. Y este protocolo ayudó a tener las herramientas que me permitieran intervenir al momento de si ellas presentaban algún tipo de crisis de angustia durante la entrevista. Ok, la verdad es que es una chambota enorme a la cual pues tú te estás enfrentando y creo que ahorita como lo presentas, yo me atreveré a decir es que a veces uno piensa o las personas a veces piensan que uno investiga y es solamente obtener información por obtener información y sacas tus resultados y te olvidas de la gente. El hecho es que uno como investigador yo creo que tiene que tener bien desarrollada la empatía, sobre todo con la gente cuando te comparten pues cosas que como tú comentas son íntimas, y obviamente pues uno debe de tener una ética bastante fuerte para en este caso pues evitar hacer mal, más bien para no hacer mal uso de esta información. Bajo esta idea, Montserrat, te pregunto, de todos estos casos de investigación que tú has estado analizando, ¿qué situación te ha llamado más la atención y sobre todo que es un fenómeno que se va repitiendo constantemente? Porque como comentas, son como grupos que ya están como que identificados, pero sin en cambio me imagino que han de tener algunas situaciones en común, ¿no? Y claro, han habido bastantes, el tema de laboral, de trabajo, de cómo ellas no se pueden emplear o se emplean al margen de una precariedad laboral, es decir, entrando más en materia, no tienen un trabajo formal, entonces algunas de ellas deciden autoemplearse y en este autoempleo tienen que depender de todos modos de alguien. Las que no se autoemplean dependen de un ingreso de otra persona y también dependen para entregar sus productos porque ellas no pueden salir. Te comparto la historia de una de ellas que se dedica a hacer figuras de porcelana, de estos Funko Pop de porcelana fría. Ella los hace, es una artista, para mí lo que hace es muy bello y hay una persona que la asiste para hacer sus entregas, por mencionar el ejemplo de ella. Pero otra, además de lo laboral, como el home office las benefició.
En el caso de las personas con agorafobia y concretamente el de ellas, fue beneficioso porque pudieron, como me decía una de ellas que me pareció fascinante cómo lo describió, por primera vez el mundo se adaptó a nosotras, ¿no? Me decía, porque el mundo se encerró, el mundo adaptó los espacios de trabajo a la virtualidad y pudimos sentirnos productivas, pudimos sentirnos aceptadas y menos estigmatizadas porque nadie te preguntaba por qué no puedes salir a la calle. Solamente tienes una computadora para que te conectes y puedas trabajar, lo cual eso, las tecnologías ya nos está dando, dejando entrever que tienen un papel importante para las personas con agorafobia. Y por un lado, nada amable, me encontré en unanimidad, es decir, a las 5 mujeres que tuvieron la confianza de regalarme sus historias, encontré que fueron víctimas de violencia de género. No voy a generalizar, desde luego no quiero que esto suene como si se estuviera totalizando, pero las 5 vivieron algún tipo de violencia sexual en algún momento de su vida. Entonces, lo que lleva a cuestionar también, tuvimos ahí que redireccionar la investigación porque era algo que no me esperaba encontrar dentro de la investigación, es que si bien 5 mujeres, la sociología no generaliza, la teoría en la que yo estoy abordando no se trata de generalizar, es a partir de las experiencias y se entiende que cada experiencia sea diferente, pero cómo justo el compartir un mismo acontecimiento puede hacer que compartan un diagnóstico, a pesar de que ese acontecimiento que tienen en común, que fue la agresión sexual, sea diferente en cada una de ellas, compartan el mismo diagnóstico y que además ese mismo diagnóstico sea equiparable a un contexto europeo. ¿Por qué digo esto? Porque yo retomo la categoría de Agora Mujer de la doctora Asunta Jover Leal. Tuve la oportunidad de entrevistarme con ella. Y la autora me decía, es que ni por aquí me pasó considerar la violencia de género cuando yo construí la categoría de Agora Mujer. Y porque es un contexto español. Entonces, en el contexto mexicano también eso fue lo que propongo dentro de mi trabajo de tesis, es decir, oigan, dentro de la historia de vida también hay que considerar la violencia que pueda estar viviendo una mujer con agorafobia. No estoy yéndome directamente a la agresión sexual porque no voy a generalizarlo, no es así en todos los casos. Desde el punto de vista de la autora Asunta, para ella era lo más normal y entendible del mundo que después de haber sido agredida sexualmente, una mujer tenga miedo a salir a la calle. Pero en un contexto mexicano completamente diferente, cultural y socialmente al español, decimos, comparten un diagnóstico y nos están mirando desde la misma perspectiva a pesar de tener realidades distintas, a pesar de tener fenómenos y experiencias, todas están siendo etiquetadas con el mismo diagnóstico. Entonces, lamentablemente, me encontré el tema de la violencia sexual, me encontré el tema de la violencia psicológica, económica también, como te comentaba, justo porque dependen del ingreso económico de otra persona, pues tienden a esta situación de, pues depender. La dependencia es algo muy recurrente que encontré en las entrevistas, el tema de la estigmatización, de qué va a pensar la gente de nosotras, nos consideran locas, enfermas, inútiles, y también esta culpa. Hay una gran culpa a las mujeres que entrevisté, que son madres, una gran culpa y un gran pesar que tienen al vivir la maternidad como mujeres con agorafobia. El darle ese ejemplo, lo que socialmente, ahí es donde también entran los roles de género, la idea que ellas tienen o que les han inculcado de cómo tiene que verse la maternidad. Entonces, entre los hallazgos que encontré fue eso, el que dijeran, pues he tenido una maternidad muy limitada por la agorafobia. Mis hijas o mis hijos ya tienen el ejemplo o están desarrollando conductas de ataques de pánico, de ansiedad por ver mi ejemplo. Otras, las que no son mamás, lo estaban considerando a detalle y profundamente por decir, yo no quiero que alguien una vida que yo geste,
pues vaya a tener que sufrir por mi situación mental, ¿no? Entonces, ha sido de verdad toda una revelación, por demás fascinante este tema. Entre más lo estudio, más me apasiona seguir estudiando y aprendiendo de él, porque me ha enseñado más de lo que yo puedo aportar. Creo que es más lo que la agorafobia ha aportado a mí. Y bueno, eso, grandes rasgos, es lo que hemos encontrado en esta investigación. Ok, muy bien, créeme que, híjole, es un, es un mar de información. Ahorita conforme lo ibas planteando tus ideas, Monse, se me vino una pregunta, va a salir un poquito del script. No sé exactamente qué, ahora sí, la metodología o tu campo de estudio, cómo lo estés manejando, pero a mí me viene una pregunta. ¿En qué contexto crees que se desarrolle más la agorafobia? ¿En los contextos urbanos o los contextos más bien rurales? Entendamos que son contextos diferentes, a pesar de que la migración de repente conecta una con la otra, pero hay ciertos factores que probablemente hagan la diferencia, ¿no crees? Sí, y qué gran pregunta, te la agradezco muchísimo, Gerardo, porque me encontré en ambos. Obviamente, a los contextos a los que yo me dirigí, pues son mujeres de contextos que pues tienen por lo menos conexión a Internet, ¿no? Pero coinciden en ser de clases bajas, de acuerdo a la categoría de clases bajas propuestas, de clases propuesta por el INEGI, ellas se autodenominan como clases baja. Entonces, y se entiende porque justo no trabajan, no tienen un ingreso, entonces ellas se denominan clases baja. Y ahí en el contexto, si es rural o urbano, influye mucho la cultura. Te voy a comentar por qué. A esta persona yo no la entrevisté porque no la conocí durante mi periodo de las entrevistas. Esta persona tiene agorafobia y vive muy cerca de donde yo vivo. Yo vivo en el Estado de México y ella me decía, es que para mí es muy normal salir acompañada a la calle. ¿Por qué? Porque pues una mujer tiene que salir acompañada de su marido, una mujer tiene que salir acompañada de una hermana, de una madre, de una sobrina, porque si salgo sola siento que algo me va a pasar, pero es porque no voy acompañada. Conforme fuimos hablando y demás, ella tiene agorafobia, te digo, no la había conocido antes, pero justo es bien curioso cómo desde su contexto, desde un contexto rural, para ella es normal salir acompañada, ¿sí me explico? Porque ahí yo trabajé con mujeres de contextos urbanos, pero ahí hay otro contraste. Las investigaciones que yo hice durante la revisión de la literatura decía que la agorafobia se padecía mayormente en mujeres de contextos urbanos y de clases altas. Y aquí dijimos, ¿sabes qué? Hay un primer contraste. En México se desarrolla en clases bajas. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo, porque no está considerado ni siquiera como discapacidad. En España tengo entendido que les dan un apoyo a quienes tienen agorafobia ya en un grado muy avanzado y limitante y que sea muy incapacitante. En México. Entonces, por esta razón, aquí es donde juega el contexto cultural. Bien interesante tu pregunta, porque sí, fueron contextos urbanos de estas mujeres y bueno, a partir de ahí, cada una de ellas fue entretejiendo su propia realidad. Muy bien, créeme que estoy anonadado, se dice así. Se me hace impresionante cómo este tipo de situaciones, pues aquí pues podemos poner otra pregunta de investigación, ¿no? Efectivamente, o sea, este es un padecimiento que a pesar de la sociedad, bueno, de tener su carga social, sus contextos sociales, también tiene un rubro más que es pues el contexto cultural, ¿no? Que pues trasciende, que pues prácticamente lo llevas como somos seres sociales, lo compartes y creo que también se me hace bastante importante la parte que tú dices que también inclusive las madres quienes desarrollan eso, también es un foco para que su descendencia, sus hijos, sus hijas puedan, digamos, crear o construir un padecimiento pues un poquito similar, ¿no? Ok, bastante importante este análisis. Para ir cerrando esta charla, Monse, te quiero preguntarte algo.
eh, los alcances de esta investigación que tú tienes. Por ejemplo, tú llevaste una hipótesis, o sea, una posible solución a la problemática, pero llegaste a campo y te diste cuenta que en el campo se rompen completamente los esquemas, ¿no? ¿Qué información desconocías que después de tu trabajo de campo lo tienes muy presente y que consideras que es, digamos, un elemento importante para darle contexto a esta investigación? Principalmente todo aquello relacionado al género, tanto para mujeres como los hombres. Te comparto que la agorafobia ha sido denominada por autoras como Becker como una enfermedad femenina. Entonces, al platicar con los hombres con los que tienen agorafobia y tuve un acercamiento con ellos y tal, ellos me explicaban que no asumen tener agorafobia, ¿no? Ellos lo toman, y no, tampoco voy a generalizar, pero coincidió en que de los hombres que me acerqué a entrevistar o con los que platiqué en un primer momento, 3 se autodenominan gamers. Entonces, ahí también me llamó mucho la atención cómo los roles de género juegan, porque como hombres, ellos eran gamers, no salen de sus casas porque se dedican a eso y encuentran un modo de vida a partir de las plataformas digitales y lo monetizan. Y en el caso de las mujeres, no era así. ¿No? Entonces, principalmente creo cómo influyen los roles de género y las tecnologías asistenciales, la importancia que pueden llegar a tener para las personas con agorafobia. Eso también aprendí mucho al respecto, es decir, cómo el teletrabajo, modelos de propuestas laborales que se pueden hacer vía remota, los servicios de telemedicina, cómo pueden representar un área de oportunidad para ayudar a las personas con agorafobia. Entonces, creo que sería uno de los alcances. En trabajo de campo me lo encontré. Yo soy licenciada en administración y podría decir que puede ser hasta una oportunidad de negocio para ayudar a estas personas y al mismo tiempo generar un ingreso, ¿no? Y ayudarles. Entonces, ya cerrando con esto, sí, el tema de género es algo que podría tener más, el tema de género, los estudios de género podría aportar más al campo de la agorafobia por los roles, ¿no? Cómo socialmente se ve una enfermedad y otra, y también los estudios culturales, porque la agorafobia en Japón se le denomina el síndrome hikikomori, por ejemplo. Y en el Medio Oriente, pues ni siquiera se puede pensar que la agorafobia es una enfermedad o que existe, puesto que por las leyes islámicas bajo las que se rigen, es completamente normal que las mujeres salgan acompañadas. Y me explico entonces cómo también en función de la cultura, el contexto y los procesos sociales, una enfermedad se va construyendo socialmente. Y vaya, eso, grandes rasgos, fue lo que me encontré, una oportunidad, un campo fértil para los estudios de género, para las nuevas tecnologías asistenciales y los servicios de telemedicina también. Sí, la verdad es que sí, como tú lo comentas, es un área de oportunidad, obviamente, para las personas quienes se estén especializando, obviamente, en dar este tipo de servicios, asistencia, bueno, dar la asistencia a las personas que obviamente pues se encuentran en su zona segura, ¿no? Y ahorita que comentabas, por ejemplo, de los gamers, me llama mucho la atención, creo que pues esto también ya es la ruptura de la generación, ¿no? Porque no me vas a dejar mentir, tu generación, mi generación éramos muy dados de que la bicicleta salíamos, o sea, compartíamos muchas cosas con los amigos, conocíamos a los amigos y ahora pregúntale a los chicos ahorita que están ya en su edad de adolescentes, primaria, pues ya no salen, prácticamente están todo el tiempo en casa y eso obviamente estamos hablando que digamos, es un cúmulo de posibles bueno, de personas, ¿no? Que en su momento puedan desarrollar algún cuadro de agorafobia. Bueno, bastante nutrida esta charla. Y bueno, vamos a ir cerrando ya esta charla, por favor, Montse, ya para dar ya la parte del cierre. Esta parte es muy importante para mí. Yo lo he nombrado darle herramientas a la gente, darle exactamente cómo a partir de nuestra investigación, de nuestra experiencia,
podemos tenderle la mano a las personas y que puedan obtener a lo mejor algún beneficio, algún en este caso, algo que desde su práctica cotidiana ellos puedan digamos, llevar o aplicar. Y obviamente yo creo que ya que definimos qué es la agorafobia, pues sí sería interesante también que pues la gente sepa también pues cómo identificar si tiene agorafobia y alguna posible respuesta a ello, ¿no? ¿Qué poder hacer cuando ya se presenta este tipo de problemáticas ya en la vida cotidiana? Gran pregunta. Justo estas herramientas, recordemos que generar una red de apoyo es muy importante, entonces recomendaría principalmente si tienen la oportunidad de entrar a estos grupos de Facebook para gestionar sus redes y generar lazos, estos grupos de Facebook, de WhatsApp, en caso de que no sea así por cualquier motivo en particular, lo ideal sería recurrir a una asistencia médica. Hay terapias, la terapia recomendada para las personas con agorafobia es la que tiene el enfoque cognitivo-conductual y también la psiquiatría. Sin embargo, entendiendo que una persona con agorafobia no tenga y cuente con los recursos para acceder a este tipo de tratamiento, recomendaría construir su propia cajita de herramientas emocionales con lo que tengamos y trabajar con ello. Es decir, buscar meditaciones, la respiración es un recurso muy importante en los ataques de pánico y en los momentos en los que se presenta una crisis de agorafobia y no cederle metros. Puede sonar muy complicado, pero los miedos tienen que ser enfrentados. Si en la medida que no enfrenten sus miedos, la agorafobia va a ir ganando terreno, va a ir ganando metros. Entonces, si se presentan estas sensaciones, saber que nadie muere por un ataque de pánico, nadie se muere por un ataque de agorafobia. Al contrario, te muestra qué herramientas tienes para controlarte y autorregularte. Si pueden escuchar esos ejercicios de mindfulness, controlar su respiración, estos ejercicios, o de plano decir, pues que venga, ¿no? Si viene el ataque de agorafobia, que venga, aquí lo enfrento y no me va a pasar nada. Pueden también, para no aislarse, platicarlo con alguien a quien le tengan mucha confianza, explicarle lo que están pasando. Eso es muy importante también, que tengan una red de apoyo, tanto virtual como presencial, que puedan decirles, en este momento me cuesta trabajo hablar desde la total honestidad, el ser vulnerable no nos hace débiles para nada, y saber que no están solas, que no están solos, que existen herramientas en internet, ahora podcast como justo estos, pero de temáticas de autoayuda, ¿no? Que también ayudan a gestionar el malestar y hacer estas experiencias más llevaderas. Muy bien, bueno, Monse, pues con esto vamos ya cerrando este podcast. En verdad, estamos muy contentos y de manera personal te lo digo sinceramente, estoy bastante, digamos, encantado de tenerte aquí en este espacio. Es un tema bastante ad hoc a las problemáticas del siglo XXI y asimismo creo que es importante que la gente que escuchó este material pues esté atenta, ¿no? Resulta que no se trata, luego muchas veces por la violencia que vivimos día con día, no se trata de faltarle al respeto a las personas que a lo mejor presentan este tipo de situaciones, ¿no? Sino que también es la intención de este podcast, aparte de divulgar, pues es generar empatía en la gente, hay que darle obviamente pues su espacio, el respeto que se merece y asimismo pues apoyarlos, ¿no? Que es lo más importante. Monse, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ojalá podamos vernos en un próximo, en una próxima emisión y obviamente tú sabes que esta es tu casa. Cuando gustes puedes, participar y obviamente pues las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Que no se quede este proyecto en una primera temporada, que haya más, de verdad, todos los éxitos y que todo marche perfecto en cada uno de los episodios. Gracias por la entrevista y por la oportunidad. De verdad, ha sido una gran charla. Por favor, ¿nos puedes compartir tus redes sociales o de qué manera podemos contactarte? Pueden encontrarme en Instagram como @GiselleMontse, MJ, y mi correo electrónico es gmarquezj550 @alumno.uamx.mx.
Perfecto. Y asimismo, pues quisiéramos hacerte la invitación, Monse, para que igual si tienes algún material de publicación, algún artículo que tengas ahí, que esté próximo a ser publicado o que ya esté publicado, pues igual nos puedas compartir a lo mejor algún link, algún drive donde pueda las personas quienes nos escuchan accesar a él y obviamente pues saber un poquito más sobre tu material, ¿no? Claro que sí, por supuesto, te lo hago llegar. Muy bien, y bueno, amigas, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este programa bastante nutrido, el podcast La Nota Científica. Se despide Gerardo López, responsable y editor de este pequeño proyecto que obviamente pues tiene la intención, el objetivo de divulgar la ciencia y qué más si no es a través de la voz de los expertos. Sin más por el momento, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos a todos quienes nos escuchen. Los invitamos para que continúen con nosotros en las siguientes publicaciones que se verán más adelante. Y bueno, estén pendientes porque este proyecto sigue y sigue y me parece que va con toda la actitud. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho, Giselle, y estamos a la orden. Bye.